Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Ah, profe, bien, Hola Emilia, ¿cómo estás? bien. Qué bueno. Esa voz tiene sueñito, parece. Buenos días, profe. Hola Carla, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, ¿y usted, profe, cómo está? Bien, bien, súper, Qué súper. bueno. Aquí estamos, ahí empezando un nuevo día. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Seguir agregando los compañeros que se van sumando. Bien. Chiquillos, antes de empezar la clase, algunos comentarios. Bien, gracias Nicolás. Eh, eh, Antes de empezar la clase, algunos comentarios. Eh, Les recuerdo que estamos en pleno proceso de evaluación de la unidad 3, que la evaluación va a estar abierta hasta el próximo miércoles 19. Por lo tanto, tenemos que ir realizando esa evaluación, ¿ya? Eh, para lo mismo, es que está en Classroom, está el link de los videos de la evaluación, de los videos de la unidad en realidad. Está el link de mi canal, del canal que creé de YouTube, y ahí pueden revisar, son 6 videos, y pueden ir revisando para que vayan preparando de buena forma la evaluación. Como les comenté también en unas clases atrás, yo les recomiendo que entren a la evaluación, que la vean, la revisen, la lean, no le pongan enviar, sino que la lean, la revisen y luego revisen el material y todo lo demás para poder realizar la evaluación entre esta semana y la próxima. De esa forma, espero que les vaya mucho mejor que en las evaluaciones anteriores, ¿ya? Eh, Hice algunas modificaciones también en la evaluación para que ustedes al momento de hacer la evaluación les llegue un reporte de su puntaje al momento de hacer la evaluación, ¿ya? Y así ya van a tener más o menos una referencia, ¿ya? Eh, eso, eso. Creo que no me falta nada más, ¿ya? Por ahí creo que José Tomás me estaba preguntando, me preguntaba del tema de material para la evaluación. Bueno, ahí está. Ya yo había quedado pendiente con el tema de subir los videos y lo dejé listo el día domingo. Así que ahí Sí, estamos, eso es. ahí estamos con eso. ¿Sí? Sí. Súper. Chiquillos, estamos viendo la... No. Pa, pa, pa. Ay, qué porfiado. Está porfiado esto. Mm. Sí.
Ya, ahora sí. Como les decía, estamos revisando en esta unidad número 5 las características del proceso de la Primera Guerra Mundial. Este proceso que se desarrolló entre el año 1914 y 1918. Hemos visto de que la primera etapa de la guerra es una etapa basada principalmente en tres momentos. Uno de ellos es la fase europea, en donde vamos a encontrar nosotros en esta fase europea tres partes. La primera, un avance rápido de tropas por parte de ambos frentes, de ambos bandos, eh, y donde en este avance, también conocido como guerra de movimientos, se van a desplazar las tropas hacia un frente occidental y hacia un frente oriental, donde finalmente en el frente oriental van a chocar, se van a encontrar ambos contingentes y se van a anular, ¿ya? Se va a producir un freno ahí. Lo mismo va a ocurrir en el frente oriental. Al momento de frenarse, se va a pasar a la siguiente etapa, que es la guerra de trincheras, entre 1915 y 1917. Y en esa guerra de trincheras es donde se van a acabar estas fosas que aparece aquí en la imagen, se van a acabar estas fosas donde los soldados van a esperar buscar una oportunidad para poder avanzar hacia ir ganándole terreno hacia el ejército contrario. Sin embargo, en la zona que está entre una trinchera de un bando y la trinchera de otro bando, va a ser un espacio de aproximadamente, en algunas zonas incluso de cercanía, va a ser como de un ancho de 1 kilómetro aproximadamente, y toda esa zona va a estar llena de minas antipersonales, de alambres de púa, bombas varias, y esta es una etapa, como les decía en la clase anterior, una etapa bastante sucia de la guerra. eh, bueno, la guerra en sí es una etapa bastante, una situación bastante sucia, pero va a ser una etapa bastante sucia. ¿Por qué? Porque se va a experimentar, por ejemplo, con armas químicas, eh, va a aparecer, por ejemplo, y es bastante característico de esta etapa donde uno va a encontrar imágenes donde van a aparecer los soldados con máscaras, antigases, entre otros, ¿ya? Y además que en la trinchera se va a producir una especie de contradicción, porque los soldados, por una parte, van a querer, obviamente, avanzar para ganar la guerra, pero por otro también los soldados se van a sentir bastante cómodos en esta situación y van a decir, o dicen que quedémonos acá, ¿no? Porque es mucho más seguro también, ¿ya? Entonces, hasta que el enemigo los va a obligar a salir en ocasiones lanzándole gases o lanzándole bombas. Pero toda esta situación va a ser bastante desgastante para ambos bandos, tanto en el frente occidental como en el frente oriental. Por lo tanto, buscaron nuevas alternativas para salir de esta situación, entre comillas, de empate. De esa forma, se comenzó a desarrollar la llamada guerra submarina, donde con submarinos bloquearon ciertas zonas del Atlántico Norte, del Mar Mediterráneo, del Mar del Norte. ¿Y para qué? Para bloquear económicamente a las potencias centrales y de esa forma no les llegaran suministros desde fuera. Eh, ¿Qué pasó con esta situación? Obviamente uno de los principales países afectados eran los países que comercializaban con las potencias centrales, entre ellos Chile, el cual no le podía enviar los barcos con cargamento de salitre o de nitrato que era utilizado para la fabricación de armas y para la fabricación de fertilizantes. Y obligó a los alemanes a crear una alternativa sintética a este salitre que era elaborado de manera natural y era extraído de manera natural en Chile. Y esta alternativa sintética era mucho más económica también que el salitre vendido por Chile. Por lo tanto, fue un impacto sumamente fuerte para la economía chilena, de partida porque no podían venderle a Alemania ni a otros países de las potencias centrales,
y también porque posteriormente ya nadie quería comprar porque existía el salitre sintético. De esa forma, entonces, la economía chilena, a pesar Chile de no participar de la guerra ni como aliado de ningún bando, aún así fue uno de los países más afectados por este conflicto. ¿Ya? Luego le sigue la fase mundial. La fase mundial va a ser la segunda etapa de la guerra, que se desarrolló entre los años 1917 y 1918. Significó la entrada de Estados Unidos a la guerra y la salida de Rusia, producto de las dos revoluciones que se vivieron en el país, también conocido como la Revolución Rusa, que también tuvo dos etapas. De esta forma, con la entrada de Estados Unidos a la guerra, luego del hundimiento del barco llamado Lusitania, en el cual iban un número importante de pasajeros norteamericanos, significó entonces la salida, perdón, la entrada de Estados Unidos a la guerra, ya de manera directa, porque Estados Unidos igual había participado enviando suministros, alimentos, armas a el bando aliado, pero ahora también mandó contingente militar, mandó tropas. De esa forma, estas tropas, entre comillas, frescas, porque no habían tenido el desgaste de la guerra de trincheras ni de la guerra de movimiento, pudieron desnivelar la balanza hacia Estados Unidos, propinando fuertes derrotas al bando de las potencias centrales y lo que significó finalmente la rendición incondicional de Austria-Hungría, Bulgaria y posteriormente de Alemania. ¿Ya? Eh, un pequeño cuadro de síntesis. Primero, las causas. Primero hay factores militares que determinaron la guerra, una carrera armamentista, una serie de alianzas militares, como la Triple Entente, como la Triple Alianza. Factores políticos, las crisis previas a la Primera Guerra Mundial y las reivindicaciones nacionales al interior de los imperios, como el caso de Serbia frente a Austria, por ejemplo, y los factores económicos, que era como lo más que habíamos revisado anteriormente, que era esta rivalidad entre potencias industriales que se desarrolla durante el siglo XIX, eh, especialmente entre Alemania y los países que conformaban la Triple Entente, especialmente Gran Bretaña y Francia. En el desarrollo de la guerra, como les decía, hubo una, una parte importante que era la guerra de movimiento, sobre todo durante 1914, hasta que se produce el estancamiento en la guerra de posiciones o en la guerra de trincheras, ahí un sinónimo la guerra de posiciones de la guerra de trincheras, que se desarrolla entre 1915 y 1916. Y ahí también se desarrolla la fase de la guerra submarina, y ya para el año 1917 y 1918, en la fase mundial o la fase final de la guerra, donde se produce la derrota de los imperios centrales. Dentro de las consecuencias más notorias de este conflicto, obviamente está el de las consecuencias sociales, como fue el elevado número de bajas civiles y militares. ¿Ya? Fue una guerra bastante, bastante cruda, sobre todo porque fue una guerra poco moderna, poco moderna, por decirlo de alguna forma. Eh, de hecho, se va a notar mucho la diferencia con la Segunda Guerra Mundial, donde Francia, Inglaterra, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial pensaron pelearla igual que la primera, con caballería, pero resulta que llegaron los alemanes y los alemanes dijeron, no, pues aquí la guerra la vamos a pelear de manera moderna, con tanques, bombas, bombardeos, aviones. Entonces, cuando llegaron a pelear y se encontraron en la Segunda Guerra Mundial, los ingleses y los franceses, pensando que iban a pelear igual que en la primera, llegaron con los caballos y todo, y resulta que llegaron los alemanes con tanques y obviamente fueron derrotados rápidamente, los británicos y los franceses. Eh,
Por lo tanto, fue una guerra que movió mucha cantidad de tropas y obviamente significó un alto número de muertos, no solamente militares, sino también civiles. En cuanto a las consecuencias económicas, hubo destrucciones materiales y crisis de subproducción. ¿Qué quiere decir la crisis de subproducción? Que a ver, yo cuando llevo a cabo un bombardeo, por ejemplo, en un contexto de una guerra, llevo a cabo un bombardeo, la base y la idea estratégica de ese bombardeo es reducir las posibilidades del enemigo de producción, de mejorar su situación. Por lo tanto, el primer foco de producción, el primer foco del ataque de las bombas, era la zona industrial, ¿ya? Donde están las fábricas, donde están los ferrocarriles, los puertos. De esa forma voy atacando directamente al enemigo en una zona que le va a doler mucho. ¿Por qué? Porque de esa forma le va a costar mucho más al enemigo mantenerse durante el desarrollo de la guerra. El problema va a ser para estos países una vez finalizada la guerra, donde eh, todos los países van a necesitar reconstruirse y rearmarse al terminar la guerra, y no lo van a poder hacer de buena forma debido a que han perdido mucha infraestructura relacionada con la producción durante la guerra. Las ciudades, muchas de ellas van a quedar absolutamente destruidas. Los campos, imagínense esos campos que estaban entre las trincheras en el centro de Europa, van a ser campos perdidos, van a ser campos perdidos. No se van a poder utilizar para la agricultura, todos los campos, todos los suelos que fueron por los cuales avanzaron los ejércitos no van a poder ser utilizados para la agricultura. Por lo tanto, van a significar pérdidas importantes que obviamente va a hacer que se resienta la economía de los países, no solamente de los países derrotados, ojo, sino también de todos los países participantes de la guerra y todos los países en los cuales se peleó la guerra, ¿ya? En sus territorios. Por eso es que al terminar la guerra, por ejemplo, Estados Unidos va a terminar bastante bien parado, porque la guerra no se peleó en territorio norteamericano, sino que se peleó principalmente en Europa. Y en cuanto a las consecuencias políticas, vamos a encontrar importantes cambios territoriales. ¿Por qué? A partir del término de la Primera Guerra Mundial, se va a iniciar un proceso de descolonización en el mundo, sobre todo, ¿por qué? Porque los países que eran países imperialistas y tenían posesiones de tierra, de territorios fuera de Europa, no van a poder mantener su propio territorio en Europa y además mantener las colonias. Por lo tanto, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que abandonar las colonias, muchos de ellos. Va a ser el caso, y no solamente los países vencidos, sino también los países vencedores. Entonces, van a ser países como Gran Bretaña, Francia, Inglaterra, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Austria, entre otros, que no van a poder mantener los países que tenían anteriormente a la guerra y las posesiones coloniales. Por lo tanto, van a tener que ir soltando y ir dejando estas colonias, y eso va a significar, como les digo, un proceso importante de descolonización a partir del fin de la Primera Guerra Mundial. Uno de los elementos más significativos fue los fuertes gastos que incurrieron los países al momento del desarrollo de la guerra. Por ejemplo, los gastos de la Triple Entente, o en este caso de los aliados, fueron los siguientes. Gran Bretaña, que fue uno de los partícipes desde el principio de la guerra, tuvo un 28% de los gastos del total de esta alianza, fue un 28% fue para Gran Bretaña. El 19% de los gastos fue para Francia. Miren el caso de Rusia. Rusia, que no participó en toda la guerra, sino que se salió en 1917, aún así tuvo un 18%. Estados Unidos, que solamente participó un año de la guerra, tuvo un 18% de los gastos de la guerra. ¿Por qué? Porque llegó a salvar todo, ¿ya? Italia tuvo un 10%
Bélgica un 1%, y otros países participantes sumaban un 6%. Por lo tanto, el gran costo de la guerra se lo llevó Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, además de Rusia, pero Rusia abandonó el conflicto antes de que finalizara. En el caso de los imperios centrales, el gran gasto y el gran desgaste lo hizo Alemania con un 63%, luego le siguió Austria-Hungría con un 34%, Turquía con solo un 2%, luego Bulgaria con un 1%. ¿Ya? Es decir, el peso de la guerra sin duda estuvo en los hombros de Alemania. ¿Ya? Vamos a ver las consecuencias políticas primero de la Primera Guerra Mundial. Primero, y este es uno de los elementos centrales, porque de esto se va a desprender los demás conflictos que se van a desarrollar, a partir de la Primera Guerra Mundial, especialmente relacionados con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Primero está el Tratado de Versalles. En el año 1919 se firmó en París este tratado en presencia de las potencias vencedoras que responsabilizaron a Alemania por la guerra y establecieron, eso debería ser, y establecieron algunas condiciones. El Tratado de Versalles fue especialmente para establecer las condiciones de la rendición de Alemania. ¿Ya? Ojo con eso. ¿En qué consistió esto? Primero, la entrega y la pérdida de todas las colonias de Alemania que tenía fuera de Europa, ¿ya? Sobre todo que tenía en África. Todas las potencias debían entregarlas, soltarlas. ¿Ya? Se devolvieron y se rectificaron antiguos territorios y fronteras, especialmente un territorio en la frontera, lo voy a anotar por acá porque también va a ser bastante significativo, con blanco, especialmente los territorios de, por aquí, de Alsacia y Lorena. ¿Ya? Especialmente los territorios de Alsacia y Lorena. ¿Dónde estaban los territorios de Alsacia y Lorena? Los territorios de Alsacia y Lorena estaban, los territorios de Alsacia y Lorena estaban en la frontera con Francia. ¿Ya? ¿Por qué lo remarco de manera tan significativa? Porque uno de los primeros elementos que va a hacer Hitler, por ejemplo, incluso antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial, va a ser tomar esos territorios de Alsacia y Lorena que se fueron quitados a Alemania con este Tratado de Versalles. ¿Ya? Otro territorio que tiene que ver con la frontera entre Alemania y Checoslovaquia por el sur es el territorio de las Sudetes, que es un territorio que está al sur de Alemania. También, al momento de Hitler comenzar su avance por Europa, ir expandiéndose por Europa, uno de los primeros elementos, uno de los primeros espacios, territorios que va a ir ocupando van a ser el territorio de Alsacia y Lorena en la frontera con Francia y el territorio de las Sudetes que está por el sur de Alemania. Además, se le impuso a Alemania el pago de una fuerte indemnización de guerra, es decir, debía pagarle en dinero, ¿ya? Debía pagarle una suma bastante fuerte, si lo pensamos que además Alemania debía reconstruirse y rearmarse no digo en cuanto a armas, sino que rearmarse en cuanto a su economía, su infraestructura, su producción, su industria. Por lo tanto, este elemento del pago de indemnizaciones para Alemania fue sumamente fuerte. De hecho, este elemento es uno de los elementos que más humillación le significó a Alemania, más humillación le significó a Alemania al término de la Primera Guerra Mundial. El hecho que eh, hayan perdido la guerra y además hayan tenido que pagar una indemnización a los países vencedores. Al mismo tiempo,
debía entregar 800 criminales de guerra, sobre todo oficiales del ejército, algunos miembros de sectores políticos, entre ellos al Kaiser Guillermo II y el general Hindenburg, que había liderado los ejércitos alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Y además se prohíbe a Alemania poseer un ejército superior a los 100.000 soldados. ¿Ya? Eh, obviamente, uno de los principales puntos que van a ser vulnerados por Alemania durante el régimen nazi va a ser el tema de la prohibición de tener un ejército. Y el ejército alemán llegó a tener millones de soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, obviamente había un punto de este tratado que no estaban reconociendo. El régimen nazi especialmente, una vez que asume el nacionalsocialismo el control de Alemania. ¿Ya? Como podemos ver, yo siempre considero lo siguiente: una cosa es vencer a alguien, ¿ya? Vencerlo, derrotarlo en una guerra donde están en igualdad de condiciones, donde hay un enfrentamiento, donde hay como incluso algunos temas casi como de honor, por decirlo de alguna forma, donde hay cuestiones formales, se envían ultimátum, se hacen declaraciones oficiales de guerra mutuamente, una cuestión un poquito como, como protocolar. ¿Ya? Cuando se producen las victorias, una cosa es ganar, derrotar a otros, el bando triunfante se produce celebración y todo lo demás. Pero otra cosa es humillar al rival vencido, ¿ya? Lo que uno puede analizar del Tratado de Versalles es que también la idea que estaba de fondo era humillar a Alemania. Humillar a Alemania. Y claramente Alemania en los años sucesivos, especialmente yo creo que en los próximos 15 años, va a reaccionar y se va a movilizar en relación a esa humillación sufrida por las condiciones establecidas en el Pacto de Versalles, o en el Tratado de Versalles. Por lo tanto, siempre, y esto casi como una enseñanza de vida, eh, eh, es cuando el rival está en el suelo, no hay por qué pisotearlo más aún, ¿ya? No hay por qué pisotearlo más aún. Eh, y finalmente, esta es como la sensación que quedó en los alemanes con el Tratado de Versalles, de que nos derrotaron, sí, y de buena forma, sí, no hay nada que discutir, pero con las condiciones que se establecieron en el Tratado de Versalles, fueron, a su entender, fue parte de una fuerte humillación por parte de los países aliados que firmaron este Tratado de Versalles. Por eso también es que para los alemanes va a ser tan significativo durante la Segunda Guerra Mundial la invasión y la ocupación de Francia, como una forma de cobrarse, por decirlo de alguna forma, una forma de cobrarse el hecho de que hayan sido humillados y vulnerados en la firma del Tratado de Versalles. ¿Ya? De hecho, a los alemanes que firmaron este tratado, se les consideró traidores también, ¿ya? Por lo mismo, porque consideraban que todas estas condiciones, que eran condiciones bastante desfavorables para Alemania, eh, quienes la firmaron era porque estaban traicionando al pueblo alemán. ¿Ya? Otra consecuencia política de la Primera Guerra Mundial fue la creación de la Sociedad de Naciones. Eh, la idea era crear un organismo internacional que estuviera destinado a hacer prevalecer el principio de la solución diplomática sobre la militar, en el caso de que surgieran conflictos internacionales. Eh, Va a ser muy parecido a lo que va a ocurrir posteriormente con la ONU, ¿ya? Que la ONU también va a tener su origen en la Sociedad de Naciones, pero también uno dice,
porque lo bueno es que cuando uno ve esto, en general uno se sabe como el final de la película, y esto es como que uno se va auto-spoileando lo que uno está viendo. Eh, claramente, si después de la Primera Guerra Mundial eh, hay una Segunda Guerra Mundial, es porque la Sociedad de Naciones no funcionó. ¿Ya? Si el gran fin de la Sociedad de Naciones era buscar una solución diplomática ante los conflictos por sobre la militar, evitando de esta forma conflictos internacionales, y resulta que a los 20 años después hay un nuevo conflicto internacional quizá mayor que el anterior, es porque claramente la Sociedad de Naciones no funcionó, y por eso es que después se crea la Organización de las Naciones Unidas. Por lo mismo, decir, oye, esta cuestión que acabamos de crear no funcionó. ¿Ya? Y obviamente también estaba pensado en hacer que esta organización también hiciera cumplir las condiciones que se habían fijado para la rendición de Alemania y de los otros países miembros de las potencias centrales. Otra consecuencia política fue el derrumbamiento definitivo de los imperios territoriales. Eh, por ejemplo, se dividió Austria-Hungría, y todo el imperio austrohúngaro se dividió. Hubo fuertes pérdidas territoriales en el caso de Alemania especialmente, donde finalmente, en general, después de la guerra, desaparecen los imperios territoriales en Europa. Como les decía, no tiene que ver exclusivamente con haber vencido o haber sido vencidos en la guerra, sino que tiene que ver con el sentido de recuperación económica que debían tener las potencias europeas, no lo podían hacer para sus colonias. Con suerte les alcanzaba para ellos mismos en sus territorios europeos. Por lo tanto, debieron abandonar las posesiones que tenían fuera de Europa, especialmente en África y en algunos territorios en Asia, y de esa forma entonces ya a partir de el fin de la Primera Guerra Mundial se comienza a desarrollar un proceso de descolonización o del abandono de las colonias que tenían estas potencias europeas en gran parte del mundo, comienzan a abandonarlas debido, como les decía, a su incapacidad de poder mantenerlas. Con suerte les alcanzaba para mantener sus territorios en Europa. Al mismo tiempo, se va a producir el colapso de las monarquías absolutas. ¿Ya? Todavía quedaban monarquías absolutas en Europa, especialmente eh, el, el zarismo en Rusia, ¿ya? El zarismo en Rusia, el imperio ruso era un imperio de tipo absolutista, y este va a ser derrocado con el desarrollo de la Revolución Rusa en 1917. Muy similar ocurre con el imperio austrohúngaro, que también era un imperio de tipo absolutista, y que al terminar la guerra y con su división y más otros factores, recordemos que el heredero al trono también fue asesinado al iniciar la guerra, todo esto significó que estos grandes imperios, esta forma de organización de tipo absolutista, fueron cayendo y se fueron desmoronando al finalizar la guerra. De esta forma podemos decir que la Primera Guerra Mundial acabó con la monarquía absoluta. Y, por lo tanto, en el lapso que va desde el fin de la Primera Guerra Mundial al inicio de la Segunda Guerra Mundial, e incluso un poco después, diría yo, nos vamos a encontrar con un problema en Europa. Y ese problema va a ser en donde nos vamos a encontrar con países, con estados como Austria, como Hungría, como Alemania. Rusia no tanto, porque va a estar todo dentro del proceso de la revolución, que eso lo vamos a ver a continuación. Pero el problema va a ser la búsqueda de un sistema de gobierno que sea lo suficientemente apto para estos territorios y que sean la alternativa
a los regímenes absolutistas que tenían antes. Lo cual va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque dentro de todo también va a estar la desconfianza del pueblo, de algunos sectores del pueblo, que no va a mirar con muy buenos ojos el hecho de que los mismos, entre comillas, políticos que van a querer formar parte de los nuevos gobiernos, fueron los mismos que formaron parte de la firma de los tratados de rendición. Por lo tanto, y que fueron, entre comillas, cómplices de esta humillación a Alemania especialmente. Entonces, va a haber una fuerte inestabilidad política y social que va a ser aprovechada en el periodo de entreguerras, entre el fin de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, va a ser aprovechada por los regímenes totalitaristas, como el nacionalsocialismo, como el fascismo en Italia, que van a aprovechar esta inestabilidad política al interior de Alemania, de Austria, de Italia, entre otros, y que aprovechando estas circunstancias van a terminar tomando, asumiendo el control absoluto dentro de estos estados. Pero ya eso ya nos falta un tiempo para ver eso. ¿Ya? Yo creo que un año, más o menos. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta sobre esto que acabamos de revisar, sobre especialmente las consecuencias políticas de la Primera Guerra Mundial? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿O está todo claro? Gracias, Carla. Asumo que con ese dedito está claro. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, consulta? Emilia, ¿está claro? Sí, súper. Martina, Nicolás. Ok, súper. Muy bien. Chiquillos, no tengo nada más que decir. Recordarles nada más que revisen los apuntes, revisen los videos de las clases. Son 6 videos, son 6 clases. Ya, les recuerdo, eso sí, que al principio de los videos hay una parte donde sale la pantalla en negro, y eso es porque es el periodo que yo tomo para ir ir ingresándolo a ustedes a la sesión y voy registrando la asistencia. Por eso es que al principio de los videos hay como un lapso de 1 o 2 minutos que está la pantalla en negro, ¿ya? Para que no les extrañe y no piensen que los videos están malos y todo eso, sino que a eso se debe que aparezca la pantalla en negro al iniciar los videos en este canal de YouTube. Suscríbase a mi canal, ¿ya? Ahí, para que siga eso, ahí yo voy a ir subiendo como listas de reproducción las unidades con todos los videos, así que ahí mismo lo voy a utilizar para ir subiendo los videos de las sucesivas unidades, ¿ya? Bien, chiquillos, les mando un abrazo, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Chao, chao. Cuídense, nos vemos. Chao, profe. Chao, Cuídese. chao. Gracias, Chao. igual. Chao, chao. Chao. Cuídese, chao. 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 Chao.